Bendiciones a todos. Qué bueno es buscar el rostro de Dios juntos. Qué bueno es poder compartir una palabra más de parte de Dios con la iglesia, con cada uno de ustedes. Les voy a invitar a que podamos orar y buscar de parte de Dios su favor en medio de este tiempo. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu cuidado, Señor, por lo bueno que has sido, Dios, con cada uno de nosotros. Hoy te bendecimos y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo pueda venir y puedas, Señor, derramar sobre nosotros tu sabiduría, tu cuidado, tu unción. Puedas acomodar, Señor, en nuestra vida lo espiritual, Señor. Puedas mostrarnos, Dios, tu propósito en medio de esta palabra. Espíritu de Dios, usa mi boca, Señor, en este tiempo, que sea tu palabra y que sea acomodada, Dios, de la mejor manera y como tú quieres, Dios, en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y la palabra que vamos a compartir en esta noche le he titulado La prueba de la fe. Hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de la fe y a nuestro pastor le ha tocado hablar de este tema afuera de nuestro vínculo, de nuestra iglesia en Valle de Ángeles. Él ha sido invitado a varios foros a hablar sobre la fe y sobre la fe puesta a prueba con diferentes prácticas y diferentes situaciones que se ven y que se viven. Y he aprendido yo bastante acerca de la fe con él y un concepto nuevo de fe que es básico para nuestra vida y para el tiempo en el que estamos viviendo ahora. No es nuevo, ¿verdad? Que lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados, tiempos difíciles, son los últimos tiempos, ¿verdad? Los que estamos viviendo, estamos con la esperanza de la venida del Señor que está pronta, ¿verdad? Y estamos viendo lastimosamente tiempos difíciles para la iglesia y para el mundo en general. No solamente la pandemia, sino he tenido la oportunidad de ver, ¿verdad? En las redes sociales, en YouTube, ¿verdad? Cantidad de prédicas, pero lastimosamente cuando uno navega por internet no solo se encuentra con prédicas, sino que hay mucho material y como dice la palabra, el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado. Y es muy descarado el enemigo, ¿verdad? Cómo ha filtrado dentro del mundo el llamarle a lo bueno malo, a lo malo bueno y ha ido contaminando en gran manera, no solamente los jóvenes, sino adultos, incluso hasta los niños. Se han visto cosas tremendas en estos últimos tiempos. Por eso es imperativo que nosotros tengamos una fe firme en el Señor. Y la única forma de tener una fe firme en Dios es habiéndonos llenado del Espíritu de Dios, habiéndonos llenado de la palabra, habiendo conocido la Escritura. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros hemos memorizado el versículo, pero la convicción, la certeza son palabras que son muy amplias y muy fuertes. Y uno de los conceptos que empleaba nuestro pastor en uno de los foros en los que había sido invitado es la fe como la seguridad de estar en la verdad, como estar de pie y estar firme ante cualquier situación. La certeza, la convicción, una persona que se mueve a raíz de sus convicciones es porque lo que sabe es suficiente para levantarlo y para hacerlo caminar en medio de la situación. La fe tomándola como estar firme, como lo que nos mantiene firme. La fe ¿en qué? Una fe fundamentada en Dios. Y en Dios no solo decir, no, es porque Dios lo dice y yo creo en Dios y es que así es, sino conocer la Escritura y lo que la Escritura dice de nosotros en estos últimos tiempos, lo que se nos ha venido enseñando. En la palabra es donde está nuestra firmeza. Ahí es donde vamos a encontrar un fundamento en el cual sujetarnos y poder vencer en estos últimos tiempos. Y la fe es algo que se prueba. Por eso la prueba de nuestra fe es el título de este tiempo, de esta palabra. Porque la fe debe ser probada. Y nos vamos a ir a buscar en el libro de Primera de Pedro,
porque necesitamos poner en contexto el por qué la fe, por qué la prueba de la fe. Nos vamos a ir a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces dice el apóstol Pedro en esta carta, les dice: sometida a prueba vuestra fe, y la compara con el oro, así como el oro es sometido a prueba. Pues nosotros hemos aprendido y hemos formado una fe en el Señor y un conocimiento, una fe a base de lo que hemos visto, lo que hemos oído y vivido en nuestra propia vida, viviendo la palabra. Pero va a venir un momento en el que esto que hemos aprendido debemos ponerlo en práctica. Y esta es donde va a ser puesta a prueba nuestra fe, para que sea refinada. Porque muchos podemos decir tener fe. Y sí, no, yo tengo fe. Pero cuando toca un momento difícil en tu vida, es el momento donde tu fe se prueba. Si de verdad tienes o no, si de verdad el fundamento en el que has creído y en el que estás cimentado es lo suficiente para sacarte adelante de la prueba. Y la fe, ¿cómo es probada entonces la fe? ¿De qué manera? Pues ya nos había hablado nuestro pastor anteriormente de una prueba de fe. Y Job es un ejemplo de cómo un hombre íntegro, un hombre del que Dios dijo: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él? Un hombre en el que Dios confiaba. Job tuvo que padecer grandes calamidades. Job tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento, sin habérselo buscado, sin haber hecho nada malo. Tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento en su vida, un proceso largo donde le fue quitado mucho, donde enfermó, donde perdió a su familia, perdió sus bienes. Pero aún así, en ese proceso, Job se aferró a Dios. Y en ese proceso Job pudo conocer a Dios más allá de lo que tal vez lo conocía, porque ahí fue cuando se sentó a hablar con Dios y Dios hablaba con él y le decía: pregunta que yo te voy a contestar, y aquel gran diálogo entre Job y Dios. Y ahí, en el proceso de sufrimiento, ahí se puso a prueba la fe de este hombre, y fue mayor el galardón al terminar la prueba. Dice la Biblia al final que Job tuvo mayores cosas de las que antes había tenido, y Dios estuvo con él. Así que también la fe es probada a base del sufrimiento. Pero no solamente de sufrimiento, también por fuertes tentaciones. Una fe probada por fuertes tentaciones, por momentos en los que nos sentimos que vamos a caer en algo y somos tentados por nuestra carne, por nuestros deleites, a caer en alguna situación. Y hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 39. Y es José. José, estando en Egipto, se vio en una situación difícil con la esposa del rey, con la esposa de Potifar. Dice la palabra en Génesis 39, que esta mujer se metió, estuvo en el cuarto con él y se desnudó, se quitó la ropa, y José también desnudo tuvo que huir en esa situación porque él no quería y fue presionado para poder estar íntimamente con ella. Y él huyó y no cayó en esa tentación, pero ella fue astuta y lo puso mal delante del rey, y José cayó en la cárcel. Pero sabes, hermano, cuando le somos fieles a Dios en medio de estas circunstancias, cuando en medio de la tentación, en medio de la prueba, nosotros demostramos ser leales a Dios y que nuestra confianza está en Él y hacemos lo correcto, lo que Él espera, lo correcto de parte de nosotros, Dios está con nosotros. Porque dice en el versículo 20, y tomó su amo
a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna en las que estaban al cuidado de José. ¿Sabe qué dice la siguiente parte? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En un momento de tentación, en un momento difícil, José cae en la cárcel, pero Jehová está con él, porque él se mantuvo íntegro y hizo lo correcto. Su fe fue puesta a prueba, pero él pasó. Y eso es lo que Dios respalda. Y dice la Biblia, y Jehová estaba con José. Así que en un momento de tentación, en un momento de prueba como ese, Jehová está con nosotros, cuando nosotros somos íntegros. Y dice otro punto de cómo es probada nuestra fe: por la astucia del enemigo. Por la astucia del enemigo. Sabes, hermano, el enemigo en estos últimos tiempos está poniendo situaciones complicadas. Nos estamos viendo en situaciones muy difíciles para la iglesia, para los cristianos, para los hijos de Dios. Y me encuentro con una historia impresionante en la Biblia, y quiero que nos vayamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, hay una historia que me ha revelado, que me ha mostrado un momento en el que nosotros podemos llegar a ser probados en este tiempo. Y dice Daniel capítulo 6 en el versículo 4: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes. Estos hombres, dice la palabra, buscaron algo en lo que Daniel se hubiese equivocado. Y dice la Biblia que no encontraron. Y uno de ellos dice: no vamos a encontrarle nada, a menos que sea con su Dios. Y sabes, hermano, los cristianos hemos sido obedientes en este tiempo de pandemia. Y en estos tiempos difíciles los cristianos hemos sido sujetos, hemos sido obedientes a lo que se nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Pero el enemigo no descansa, y por encima de lo que se está viviendo hay un gran poder de parte del enemigo para atacar la iglesia. Se han abierto los comercios, se ha dado vía libre a los comercios, pero a la iglesia se le ha puesto una condición y se nos ha establecido de qué manera vamos a abrir nuestras puertas otra vez. Y sabes, va a llegar un momento en el que la iglesia va a necesitar levantarse con fidelidad y firmeza a lo que la palabra de Dios demanda que hagamos. Porque nada malo había hecho Daniel, nada en contra de la ley. Pero vinieron ellos y quisieron poner una ley en contra de Dios, del Dios de Daniel.
Y Daniel se aferró a su Dios, y dice la escritura más adelante que Daniel estaba orando al Señor y que lo encontraron orando, lo llevaron donde el rey y le dijeron, bueno, Daniel está rompiendo el edicto, y el rey, sorprendido, tiene que obedecer su edicto, y envía a Daniel al foso de los leones. Con pesar, porque lo estimaba, lo envía al foso. Y Daniel entra al foso de los leones en paz, sin decir nada, sin titubear. Y después que pasa el tiempo, dice el versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y sabes, en estos últimos tiempos vamos a tener que ser probados en esta parte, como hijos de Dios, como cristianos, como autoridades, como servidores del Señor en la iglesia. Porque vamos a tener que ver un momento en el que vamos a tener que sujetarnos a Dios y a lo que Dios nos ha enseñado y lo que hemos aprendido de Él. Y yo me preguntaba si la iglesia y los cristianos tienen que ser obedientes siempre a lo que digan las leyes y a todo. Pero en los tiempos de cuando Jesús ascendió al cielo y quedaron los apóstoles, tuvieron que hacer muchas cosas a escondidas, porque la ley estaba en contra de ellos, porque la ley era en contra de Dios y en contra de predicar a Jesús. Y todo el que predicara a Jesús era echado en la cárcel, y ellos tuvieron que hacerlo a escondidas, hacer sus reuniones en lugares ocultos, en donde no se les viera, e ir y predicar así, escondidos también, y así se fue llevando el evangelio. Y nosotros hemos aprendido de parte de Dios cómo debemos hacer las cosas, cuánto se ha peleado y cuánto se ha estigmatizado a la iglesia, que no debemos hacer acepción de personas, que debemos dejar entrar a todo el que quiera buscar de Dios. Nuestra iglesia en Valle de Ángeles hemos visto cómo entran las personas que van pasando alcohólicas y entran y buscan de Dios y van hasta el altar y se postran y se arrodillan. No hemos hecho acepción de personas, hemos dejado que todos los que necesitan se acerquen a Dios, hemos ido a los que necesitan. Pero hoy en día se está estableciendo algo donde dice que si hay una persona enferma no la dejemos entrar a la iglesia, o que la tengamos aparte, o que si no lleva una mascarilla no va a poder formar parte de nosotros, o tal vez los niños y los adultos mayores no van a poder estar congregados en las iglesias a causa del virus y de la preservación de la vida y de muchas cosas que le van a poner a la par. Pero entonces la palabra donde dice, todo aquel que esté enfermo, que dice en Santiago, vaya y busque a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite y le impongan las manos. ¿Cómo vamos a poder cumplir con esa palabra si le cerramos las puertas a las personas? Si hacemos caso a esto que viene. Y que el discernimiento del Espíritu esté sobre tu vida en este momento, mi hermano. Porque vamos a necesitar abrazar lo que hemos aprendido de Dios. Porque todos le decían a Jesús, no puedes sanar en el día de reposo, porque había una ley, una costumbre que no debía hacerlo, y Jesús lo hizo y sanó en el día de reposo, y sanó y comió con publicanos y sanó a los leprosos. Y Jesús estableció una manera de dar a conocer a Dios en amor, que la cual nosotros hemos aprendido y necesitamos continuar y llevarla más adelante. Y podemos ser sancionados. La ley entonces va a estar en contra de que nosotros llevemos a cabo estas cosas. ¿En qué tiempos nos vamos a ver metidos como cristianos? Porque hoy en día cualquiera puede hacer cualquier cosa, todos pueden tener una opinión personal y debe ser respetada, pero que un cristiano diga que eso no se debe hacer porque la Biblia lo dice, es un caos. Todos pueden tener un punto personal menos los cristianos. Entonces las cosas se están poniendo en contra también de nosotros, en contra de Dios, cerrándonos
posibilidades y puertas. Entonces es cuando vamos a tener que levantarnos y seguir el ejemplo de Jesús y ser leales a Dios antes que al hombre y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y vamos a tener que vernos enfrentados a situaciones en las que solamente una fe puesta sobre la roca, que es Cristo Jesús, una fe con un fundamento completamente en Dios, nos va a ayudar a salir de esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después con los apóstoles? Uno murió lapidado, que fue Esteban. Pablo murió decapitado y Pedro murió crucificado. Pero cumplieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Cumplieron el propósito por el cual habían sido comisionados de parte de Jesús. Llevaron y extendieron el evangelio hasta donde ellos conocían como lo último de la tierra. Y nosotros vamos a poner a prueba nuestra fe de esta forma, viendo el ataque del enemigo hacia nuestra vida, hacia nuestra iglesia, hacia Dios directamente, o nos vamos a quedar callados y con la cabeza agachada. Y yo no te estoy diciendo que no te sujetes a la autoridad, no te estoy diciendo que no te sujetes a las leyes, al gobierno, que el Señor ponga el discernimiento sobre tu vida como lo ha puesto sobre la mía, para que te aferres y luches por algo que Dios te diga. Porque la Biblia dice en los ejemplos que hemos visto que cuando le somos leales a Dios, cuando nos hemos aferrado a Él y le hemos sido fieles al Señor, Jehová está con nosotros. Lo dice de Daniel, lo dijo de José, Job lo establece también. Dios estuvo con ellos y estará con nosotros si nosotros hacemos lo correcto, lo que Él nos ha demandado hacer, y no dejamos que se nuble nuestro entendimiento. Aleluya. ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué es probada nuestra fe? ¿Para qué tanta situación complicada? Para que nuestro corazón sea verdaderamente revelado. Porque si no hay situaciones adversas y difíciles en nuestra vida, no sacamos nuestra verdadera esencia, lo que verdaderamente somos. Estas situaciones sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Cuando nos vemos enfrentados a una situación en la que la única solución es aferrarnos a Dios, es donde realmente dejamos ver quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y dice Jeremías en el capítulo 17, Jeremías 17:10, dice: yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué debemos ser puestos a prueba? ¿Por qué nuestra fe va a ser puesta a prueba? Porque el Señor quiere evidenciar de qué estamos hechos, qué hay en nuestro corazón, quiénes somos de verdad, si somos realmente fuertes en Él, si estamos realmente dispuestos a dar la vida por Él como lo hemos pregonado y como lo hemos predicado, para demostrar qué hay en nuestro corazón. ¿Y para qué más es puesta a prueba nuestra fe? Para que se haga más fuerte, como dice en el pasaje que leíamos al principio, comparada con el oro, aunque perecedero, dice la Escritura, pero es probado y pasado por el fuego. ¿Para qué más? Para la glorificación de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado, porque cuando Daniel oró al Señor aún después del edicto, sabiendo que era lo correcto delante de Dios hacerlo y orar, y sabía que se iba a buscar problemas, por eso entró con la frente en alto al foso de los leones, y por eso salió de la misma manera, porque Dios estaba con él. ¿Y sabes por qué el nombre de Dios es exaltado? Después de la prueba, lo evidencia en el libro de Daniel al final de la historia.
Y dice en el verso 25 del pasaje que leíamos del capítulo 6, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, dice el verso 28, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Después de que Darío ve a Daniel salir ileso del foso de los leones, exalta a Dios. Y lo dice a todos: todos exalten a Dios. Porque cuando hacemos lo correcto, delante de Dios, Dios nos exalta. ¿Cómo vamos a dejar de predicarle las buenas nuevas a alguien que está enfermo de COVID-19 y que posiblemente vaya a morir? ¿Cómo vamos a limitarnos a decirle: Cristo te ama, arrepiéntete, y a mostrar el plan de salvación y que reciba a Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a cerrar las puertas a aquellos que necesitan? Si la Biblia dice que Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, yo he venido a los enfermos. Cuando Jesús estuvo en el templo, dijo: esta palabra se ha cumplido hoy sobre ustedes, porque Él recitó Isaías 61, y eso lo establece Lucas en el Evangelio: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a sanar a los quebrantados de corazón. A eso nos ha enviado el Señor. Pero vamos a ser limitados, hermanos. El tiempo se está poniendo tan complicado que nos van a callar. Ya no vamos a poder denunciar como los profetas denunciaban el pecado. No vamos a poder denunciar el pecado porque el pecado se está volviendo bueno delante del mundo. El pecado está siendo aceptado, le están llamando bueno. Se están aprobando leyes y cosas que están en contra de lo que nosotros pregonamos de parte de Dios, de lo correcto. Y necesitamos levantar la voz, necesitamos seguir predicando al Señor. Pueden venir consecuencias. Daniel fue echado en el foso de los leones, José fue a dar a la cárcel. Claro que van a venir consecuencias, pero Dios va a estar con nosotros y nos debemos aferrar a eso, a la salvación que viene de Cristo Jesús. Si Dios nos ha llevado, hagámoslo. Si Dios nos dice que lo hagamos, debemos hacerlo. Y que sea Él, y que sea lo que hemos aprendido, y que podamos devorar esta escritura, devorar la palabra, escuchar al Espíritu Santo que nos habla y que nos diga y nos muestre hacia dónde debe ir la iglesia, hacia dónde debemos movernos, y qué clase de prueba y de qué clase de forma está siendo probada nuestra fe, de forma individual, de forma ministerial. Pero cualquier situación que pases en la que te veas en una circunstancia en la que confiar en Dios sea la única salida, vas a salir más refinado que el oro, como dice la palabra. Y que sea Él el que nos ayude, hermanos, a que en estos tiempos podamos seguirle siendo fieles y no echarnos para atrás. Cuando la cosa se pone difícil, debemos seguir firmes y serle fieles, porque Él es fiel. Él no se bajó de la cruz, aunque dolía, aunque pudo abrir su boca, aunque legiones de ángeles pudieron bajar del cielo y llevárselo. Él continuó. Nosotros también debemos continuar. Cierra ahí tus ojos y levanta tus manos si puedes hacerlo y dile: Señor, heme aquí. Señor, y tú sabes lo que estás pasando en este momento, de qué manera tu fe puede estar siendo probada, y dile: Señor, yo quiero, Dios, dar el ancho. Yo quiero serte leal hasta el final, Señor. Quiero mantenerme firme en lo que he aprendido, en tus estatutos, en lo que tu palabra dice que yo debo hacer, porque yo soy quien dice tu palabra que soy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús puedas ser tú, Padre Celestial. Puedas ser tú, Señor, haciéndonos que nos aferremos a lo que hemos aprendido, oh Dios. En el nombre de Jesús.
Padre, ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos encaminarnos a tu propósito, Señor, y que podamos seguir haciendo lo correcto, seguir haciendo lo que aprendimos a hacer de ti, seguir haciendo lo que hemos sido discipulados y hemos aprendido, Señor, en ese discipulado a hacer, a servir a los demás sin prejuicios, Señor. Padre, que esta situación saque lo mejor de nosotros. Que la iglesia pueda despertar, Dios, porque es necesario que la iglesia sea aprobada para que el avivamiento pueda venir sobre nosotros. Es necesario que pase la prueba para que sea predicado tu evangelio, Señor. Para que el mundo se dé cuenta que necesitan de ti. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, siendo propicios para dar una palabra a tiempo, para dar una oración a tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta la iglesia, levántanos, Señor, como tus hijos, como discípulos fieles y leales hasta la muerte. Señor, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos este tiempo, Dios. Ponemos en tus manos lo que viene, Señor. Ayúdanos a seguirnos preparando, Padre Santo, a poner en práctica lo que bien hemos aprendido. Te adoramos, oh Dios, en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Sigamos fieles, porque la Biblia dice que el que persevere, que para el que persevere, está reservada la corona del final. Y hacia allá vamos. Que Dios les bendiga.